Bueno, en principio, pasando a lo que es el escenario sindical actual, una primera pregunta sería qué evaluación hacía, qué balance hacía de aquel encuentro que hubo hace pocas semanas en Mar del Plata. Lo de Mar del Plata fue un paso, lo he caracterizado como un paso en búsqueda de la unidad. Es bien sabido de que un proceso de unidad no se da con un plenario o sentándose a tomar café, sino que hay que gastar mucha saliva y tener mucha tolerancia y paciencia. Acá muchos actores, entre ellos Caló, pero también Moyano, han manifestado su intención de alejarse del cargo para posibilitar todo esto. Creo que es un dato interesante. Si esto se empieza a despejar, indudablemente lo que importa ahora es para qué queremos la unidad. Por eso estoy en la posición que estoy. Yo no creo que estando en la cercanía del gobierno sea una forma de resolver los conflictos. Me parece que es el gobierno el que ha promovido estas grietas adentro del sindicalismo y que por lo tanto nosotros tenemos que tener la suficiente inteligencia de ver que tenemos que recuperar nuestro margen de acción y plantear los reclamos que son comunes. Todos tenemos los mismos reclamos. La diferencia de enfoque está en que nosotros creemos que el gobierno no va a dar respuesta porque no tiene voluntad de cambio, y los compañeros que están alrededor de Caló creen que apostando a estar cerca del Ejecutivo van a encontrar alguna respuesta. Y con esa diferencia, que son diferencias de método, si quiere, o de táctica. Sí, pero también de solución para lo que representamos. Porque no solamente es una diferencia de táctica. Si yo, hace ya casi 2 años, que se ha quebrado la CGT y que me recosté sobre el costado gubernamental porque creía que de ahí me iban a dar respuesta, y las devoluciones que he tenido son a cuentagotas, me parece que tengo que revisar cuál ha sido el beneficio de estar cerca del gobierno y particularmente en este momento cuál va a ser la actitud en defensa de la caída del salario, en la hipótesis de que entremos en un periodo más complicado en la actividad económica y haya suspensiones o despidos, en el hecho de los conflictos que se van a desatar en el sector estatal, producto de los problemas que hay con el costado fiscal. Es decir, estas son decisiones que uno tiene que tomar en función de lo que uno representa. Yo por lo menos eso lo tengo claro en este sentido y por eso no estoy en esa CGT y no estoy de acuerdo con que tengamos ese enfoque. ¿Y cómo pensar la idea de lograr la unidad? Yo lo he escuchado varias veces a usted e incluso a Omar Plaíño hablar de que eso es la única forma de lograrlo es en base a un programa común. ¿Cómo se puede dar esa discusión y elaborarse ese programa? Y ojalá que esta sea una oportunidad donde además de discutir eso nosotros discutamos un programa. Yo creo que eso es importantísimo. La CGT hace rato que no tiene un programa y me parece que eso facilitaría las cosas, porque si todos nos encontramos y decimos bueno, A, B, C y D, esto es lo que queremos, y después elegimos la gente que encarne eso, es mucho más fácil. Claro. Y eso lo deberíamos hacer, no importa el gobierno que esté. Y en eso se hablaba de que quizás ahora en febrero se produzca una convocatoria un poco quizás más amplia que la de Mar del Plata para avanzar en ese sentido. ¿Eso está en discusión? ¿Se está tratando? Eso está pendiente. Previo a eso nosotros estamos haciendo una ronda de conversaciones con los partidos políticos y con los sectores empresarios, justamente en la dirección que acabo de mencionar. Ahora, mi impresión es que no va a cerrar todo absolutamente en febrero. Me parece que muchas de las situaciones se van a ir dando en tanto la evolución de los acontecimientos que hay en la economía y en la vida política, ¿no? Claro. Y a mí la sensación que me da a la hora de las dificultades, ¿no?, para avanzar hacia la unidad tenga que ver con cómo se superponen a veces los planos, tanto político como sindical / social, si se quiere. Y en ese sentido,
cómo resulta conflictivo para lograr la unidad la figura de Moyano, ¿no? Que es tan representativa a nivel sindical, pero a la hora de adoptar una posición más política partidaria, eso como que dificulta la posibilidad de unidad. No sé cómo lo ve usted. Sí, pero también siguiendo la orientación de la pregunta, es el hecho de, digamos, Moyano ha tomado distancia casi 3 años del gobierno nacional. Y hoy estamos parados frente a esta instancia. Quiere decir que tan equivocado de la evolución de los acontecimientos no estaba. Es cierto que pueden generarse dudas alrededor de su construcción política, pero indudablemente, digamos, la forma que él encara esta cuestión tiene que ver también con reconocer que el hecho de la pelea sindical propiamente dicha no alcanza para resolver los problemas que tiene la Argentina. Aún con un gobierno que ha tenido sesgo de nacional y popular, que ha tenido importantes avances en la transformación, hemos vuelto a las andadas en esta última etapa con viejos males que azotan al país. Hay cuestiones en el gobierno nacional que tienen que ver más con los intereses que dice confrontar que con los intereses nacionales y populares. Esto está a la orden del día con algunos personajes que aparecen y con algunas volteretas o algunos giros conservadores que ha tenido en esta última etapa. De todas maneras, yo no me quiero ir de la pregunta. ¿Cómo se condice esto con el político? Se condice porque indudablemente nosotros necesitamos justamente que haya un programa que nos contenga todo, que no nos permita salirnos de todo eso. Y que el que quiera hacer una experiencia política por fuera de todo eso lo haga, digamos, teniendo todo su derecho a expresar o a participar políticamente. Y finalmente quiero decir esto: no nos olvidemos que la presidenta en algún momento, después de varias veces sobreactuar sobre la figura de Moyano y de la confrontación propia de dos actores de los últimos tiempos, se dijo, bueno, si no le gusta este programa económico, entonces que hagan un partido y se presenten. Y me parece que también los que están alrededor del gobierno, o cuando surge esta pregunta, hay que poner eso en el contexto. También hubo casi una imposición o crear las condiciones para decir, bueno, váyanse, yo a ustedes no los necesito, vayan y hagan su experiencia política por afuera. Esa es la mirada que tengo yo, por lo menos. Y en el recorrido que ha tenido esa experiencia política, ¿qué balance hace? Pues los últimos, al menos en el plano electoral, fue un tanto magra la última elección. Miremos desde donde se puede mirar, digamos. A lo mejor es muy preparada la respuesta que voy a dar, pero por ejemplo, el espacio que tiene Moyano tiene un senador que, si bien es cierto, viene por el Movimiento Popular Neuquino, es el adjunto a la CGT. Tiene 2 diputados porque tanto Facundo Moyano como Plaini siguen reportando a la CGT, y algunos otros lugares en ese lugar. No me parece que haya sido digamos, algo, para decirlo de alguna manera mucho más concreto. Me parece que no es lo que esperaba, pero que indudablemente es un aporte y es un espacio de poder que responde a la CGT Moyano. Y en el plano político... No era lo que esperaba. Sí. Eso está claro. En el plano político electoral quizás no tenga la fuerza suficiente, ¿no?, para encarar un proyecto estrictamente propio y puramente propio. Y en ese marco uno ve que el proyecto político moyanista trata obviamente de tejer un sistema, una alianza, en este caso fue en esta última elección de Narváez, pero digo, una alianza con un sector que le permita continuar, sobrevivir y avanzar justamente en este plano político, ¿no? Hablando siempre de este plano político. Hoy uno lo que ve un poco en algunos casos es alguna cercanía con figuras como Sergio Massa, por ejemplo.
Digo, terminó esa alianza política con el gobierno nacional y hoy está buceando o explorando esos caminos que uno entendería no serían, uno los calificaría más de conservadores, más que en relación al kirchnerismo, en tanto proyectos políticos. No sé si se entiende más o menos hacia dónde apunto. Entiendo la pregunta, pero me parece que en la misma pregunta se encierran, digamos, algunos matices del propio kirchnerismo. Digo, el kirchnerismo también tiene alianzas y amarrazones con ciertos personajes de la política en el interior, los gobernadores, que no se pueden tildar de progresistas. Dentro del Ejecutivo tiene algunas figuras que realmente no concitan ninguna adhesión popular, caso el vicepresidente. De modo tal que lo que quiero decir en la práctica política, por eso en el documento Mar del Plata, nosotros hacemos un hincapié muy fuerte sobre la representación política. Y a la hora de intervenir, yo manifesté muy seriamente de que para mí la recreación de la política en el 25 de mayo del 2003 fue apenas un espejismo. Duró unos años, pero después volvimos a las andadas, porque ni los partidos políticos han ganado en densidad, no hay un debate político profundo y serio en el país, no lo hay. Estoy dispuesto a confrontar esta idea, a lo mejor esta es una verdad relativa de la que expresa un dirigente de la CGT. No hay una agenda estratégica del país para discutir las cuestiones estratégicas. Por eso es que muchos calculan muchas veces si sacarse la foto con Mengano es una buena oportunidad o no lo es, porque quedan prisioneros de su imagen y de los números. Y eso lo trasladan también a otras cuestiones. De repente hoy no conviene discutir el sistema tributario porque ahuyenta votos. ¿A quién le gusta pagar impuestos en el mundo? No en la Argentina, en el mundo, a nadie. Pero claro, lo que tenemos después es que la presión tributaria es desigual, termina perjudicando a la clase trabajadora y ha provocado chisporroteo con el gobierno, y además el gobierno se debe hacer cargo que este sistema tributario es hijo de la dictadura y nunca se atrevieron a modificarlo. De modo tal que cuando uno mira el mapa de la región y ve que la presión tributaria en la Argentina es la mayor también de la región, se da de patada con aquello que dice que hemos avanzado también en el combate contra la pobreza o en reducir la desigualdad. Claro, pero entonces ahí vuelve la pregunta, pero ¿quiénes financiamos eso? Lo financiamos los que tenemos trabajo, los que estamos en blanco, algunos sectores, pero acá siguen sin tocar los grandes contribuyentes que no siguen aportando nada para el desarrollo del país. Y esto es una responsabilidad de este gobierno. Entonces cierro la pregunta todavía más. Digo, ¿hay contradicciones en el medio de todo eso? Y sí, hay contradicciones. Unamuno decía, el que no se contradice nunca es porque nunca hace nada. Digo, eso también va para mí, a favor de lo del gobierno. Sí, claro. Vos me podrías preguntar ahora. Bueno, sí, ¿en qué contradicciones se contradicen ustedes, digamos? Sería la... Por eso te digo, hay un montón de contradicciones en la más razón de la política. Digo, y tiene que ver con la práctica política de todos los tiempos. Usted habla de las crisis de los partidos. Yo imagino que en ese marco se entiende la salida justamente de Moyano y del moyanismo en general del PJ en su momento, que lo tildaban de cáscara vacía. El moyanismo en su momento incluso lanzó una corriente interna dentro de lo que era el PJ, y imagino que ante como no pasaba nada y al ver lo anquilosado de la estructura, se corrió justamente de ahí. Hoy que se dio, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires este recambio, ¿no? Que se hizo un congreso normalizador del PJ en provincia y supuestamente se está avanzando hacia la posibilidad de reorganizar también el PJ a nivel nacional. ¿Cómo verían esa posibilidad de volver a disputar en ese plan? Pero el congreso del PJ lo único que hizo fue reunirse para hacer un maquillaje y darle a libro cerrado todo el apoyo a la gestión del gobierno sin discutir parte de todo esto que te estoy señalando. Lo hizo en el medio de una de las gigantescos cortes de energía más grandes que ha tenido el país en los últimos años. Y ni siquiera eso figuró como tema de debate, no para señalar a alguien en este gobierno, sino para afrontar la discusión para lo que viene, porque si volvemos a crecer o tenemos estos problemas estivales,
van a volver a aparecer los inconvenientes. Entonces digo, ahí vale lo mismo que para la CGT. Van a discutir un programa. Se van a reunir los gobernadores, los candidatos para decir hacia dónde va el peronismo. ¿Qué peronismo necesitamos para esta etapa del siglo XXI? No. Lo único que se discutió es, vamos a levantarle la mano a Cristina Fernández de Kirchner y vamos a reordenar un poco los cargos que quedaron vacantes. Me parece que eso es no pobre, es miserable.